Bienvenidos a mi canal, soy André y esto es Frostpunk 2. En el capítulo anterior estuvimos viendo de cómo construir lo básico, ver un poquito de tierras heladas, cómo investigar y cómo promulgar leyes. Vamos con el capítulo 2 de Faro de Esperanza. Bien, aquí esto no os lo enseñé en el capítulo anterior porque hasta no tener algo un poquito construido y tampoco quería saturar mucho el vídeo. Esto es la misión principal. Establece y mantiene el puesto remoto con la baliza para guiar a las oleadas de gente. Y luego recibe todos los grupos de gente que llegan. Llegarán 5 grupos de gente. Bueno, la misión se cumple cuando hayan llegado 5. Y la secundaria desarrolla una metrópolis. Tienes que llegar en la ciudad a una población de 50.000. De momento hay 8.000. Pero no te deja terminar esta misión hasta que no hayas terminado Faro de Esperanza. Ayer, cuando promulgamos una ley en la cual podíamos decidir si las leyes se aprobaban o no, o decidir qué leyes se aprueban, tuve que hacer una serie de promesas. Aquí salen las promesas y tenemos un tiempo limitado. Entonces, lo de otorgar orden del día, dejarlo siempre para el final por si no os da tiempo. Vale. Dejamos construyendo un distrito de logística que está a punto de terminar. Esto nos va a dar otros 15 expediciones. Y vamos aquí a logística y teníamos el cuartel de exploradores, que es el que le quitaba la peligrosidad a los territorios. O parte de la peligrosidad. Bien, pues vamos a continuar. Ahora mismo tenemos, vamos a darle al play. Ahora mismo tenemos cubierto todas las necesidades, entre comillas. Comida tenemos suficiente, tenemos tiempo de sobra. Pero aquí os comenté que cada edificio tiene un consumo de materiales. Pues ahora vamos a plantar un distrito de extracción para materiales. Entonces, seguimos rompiendo por aquí. Y aquí cogemos todo lo que nos deje. Y dejamos que rompa. Y ahora nos vamos aquí. Y si os dais cuenta, aquí hay prometido a pensadores. Le pinchamos. Y nos dice que entrenamiento de exploradores. Pinchamos. Y como os dije, esta al ser la promesa de ellos, disminuye el nivel de peligrosidad de los territorios. O sea, aún disminuye más. Tarda 9 semanas, no tienen un coste ni de personal ni de nada. Y 50 bonos de color. Le damos a investigar y lo dejamos que investigue. Aquí está a punto de terminar de llegar la expedición. Aquí, si os dais cuenta, tenemos promesas, que por eso sale el símbolo este de admiración. Vamos a ver si tenemos... No tenemos para un distrito de alimentación. Bueno, os comenté en el capítulo anterior que hay un truco. Ahora mismo con los que mejores relaciones tenemos es con estos señores. Pero como vamos a hacer... Bueno, aquí dice que ha explorado... Que tenemos un territorio explorado. Como lo que estamos investigando es para ellos, pues a ellos vamos a decirles, vamos a recaudar fondo. De esto no abuséis. Nos van a dar 149 bonos de calor. Y va a empeorar un poco las relaciones, pero luego volverá a subir. Le damos, ya tenemos casi 200 bonos de calor. Ahí ya podemos seguir sin problema. Vale, entonces nos vamos, distrito de alimentación, y nos quitamos estos dos huequecitos por si los necesitamos para ampliar la ciudad. Vale. Y vamos a tierras heladas y miramos a ver qué hemos encontrado por aquí. Núcleos, seguimos teniendo 5, no nos interesa de momento. Y aquí tenemos 25.000 de alimentos. Se lleva 5 expediciones. Pues bueno, ya volverán. Expediciones que recogen
tanto alimentos como carbón, como cajas, como... esos vuelven. Los vuelven, no se quedan bloqueados. Le damos y que lleve la comida y así vamos sobrados. Bueno, aquí cometí un pequeño error. Os dije que era este territorio. No, o sea, el que indicaba esta flecha. No es este territorio. Es uno que hay aquí. Pero para llegar aquí hay que investigar este o este. Pero sigue siendo letal y peligroso. Vale, volvemos a la ciudad. Vale, aquí ya han terminado de romper. Pues nos faltan prefabricados. Vale. De momento nos faltan prefabricados. Entonces lo de las cajas se tiene que esperar un poquito. Seguimos teniendo 33.000 cajas. Vamos bien. Entonces volvemos aquí. Ya tenemos sede de exploradores. Y lo metemos aquí en el centro logístico. O el distrito logístico. Le pinchamos y dejamos que construya. Vamos a acelerar un poquito. Para que eso no se haga muy tedioso. Vale. Ahora, el distrito de comida, ya tenemos comida. Ahora se ha terminado de construir esto también. Y ahora, este que era letal, ahora es peligroso. Y este que era peligroso, ahora es seguro. Y este creo que era letal y es peligroso. Vale, de acuerdo. Pues vamos aquí, iniciamos una expedición y volvemos a la ciudad. Vale, con esta investigación, entrenamiento de exploradores pioneros, eh, esto también hay que aprobarla en el Parlamento. Pero bueno, eso no hay ningún problema porque se van a aprobar todas las leyes. Ahora, de primeras, lo que vamos a aprobar son recolecciones funerarias, que están a punto de... A punto de y ahora, ya se puede. Ahora le damos a proponer ley y aquí tenemos la promesa. Pues nos vamos a sociedad, funerales, recolecciones funerarias, proteanos y pensadores. Tenemos un 50 que sí, un 50 no sabe, no contesta y ninguno en contra. Proponer. Pero ahora viene el truco del almendruco. Ahora yo quiero que sea el 100%. Pues he conseguido casi el 80%. Le doy a votación guiada y aquí puedo decir a favor o en contra. Yo le digo que a favor. 88, que será más. Y le doy a votar, porque no hay ninguno en contra. Vale, ley aprobada. Ahora, exigencia de los pensadores satisfechas. A los pensadores les encanta que cumplas tu palabra. Su opinión sobre el gobierno es más positiva y creen en tu integridad. Han mejorado las relaciones con los pensadores. Aumenta la confianza. Bueno, pues ya no los tengo enfadados. Aquí está a punto de terminar la investigación. Seguimos sin tener bonos de calor. Vale, ahora con los recolectores, perdón. Ya han mejorado todas las relaciones por la investigación que acabo de hacer. Ahora solo me falta lo de cumplir esta promesa. Y estáis los mercaderes. Los mercaderes son estos señores tan feos. Le pinchamos, le damos aquí. No me deja porque el consejo actual ya está fijado por la de exploradores pioneros. Volvemos más adelante. Le aceleramos un poquito para poner el distrito de extracción. Ya lo tenemos aquí. Vale.
Ponemos un distrito de extracción y lo colocamos aquí. Aquí. Y lo pinchamos. Vale. Ya prácticamente lo tenemos todo satisfecho en la ciudad. Prácticamente. Ahora ya hay que abrirse camino. Vamos a investigar. Y ahora nos vamos a calefacción. Y le damos a mejora del generador. Bueno, aquí solo hay una. Que es generado de bombas adaptables. Unas bombas versátiles que permiten que el generador consuma petróleo y vapor como combustible además de carbón. Cuidado que esto quiere un núcleo de vapor. Aquí en Faro de Esperanza no hay ningún problema, pero si lo investigas en otras, por ejemplo en sin núcleos o núcleos agotados, es perder el tiempo. Te pierdes 10 semanas valiosas, 50 grados de calor, porque hasta que no tengas núcleos no vas a poder hacerlo. Le damos a investigar. Esto está en construcción. Tenemos bonos de calor para expandir un poquito. Vamos al rompeolas. Y ahora vamos aquí. Y rompemos por este lado también porque este distrito lo vamos a expandir. Vale, dejamos que el rompeolas haga su trabajo. Perdón, el rompehielos. Aceleramos un poquito para que no se haga muy... Bueno, si os dais cuenta, aquí están a punto de llegar... De llegar, no, de aumentar la población. Vale, aquí. La carencia de leyes que regulan la infancia aumenta la tensión. Vale. Hay leyes y normas comunes. Pues la próxima ley tiene que ver... Bueno, aquí no ha satisfecho todo. Ahora le damos a expandir. Y expandimos. Aquí ya ha terminado, lo que pasa es que no tenemos ni bonos de calor ni prefabricados. Aquí todavía tenemos 915 prefabricados por recoger. Vale. Vamos a acelerar un poquito. Vale. Ya casi satisfecho. Tenemos la sesión de los delegados. Vale. Ahora ni me deja entrar. Simplemente votar o negociar. Votación guiada. 84%. Votar. Vale, ley aprobada. Bien. Ahora volvemos. Ahora pone aquí niños asilvestrados sin normas comunes. Intendente, 5 niños han muerto y muchos otros han resultado heridos después de que dos grandes grupos de jóvenes se reunieran para lo que han dado en llamar un lío. La mayoría de los niños iban armados con cuchillos. La reyerta ha degenerado en una batalla campal. Los padres de los niños fallecidos lloran sus muertos y muchos insisten en que no deberían de haberse dejado de no haberse dejado desatendido a los niños. El hecho es que hay muchos callejones apartados bajo el control de jóvenes desasistidos. Algunas zonas empiezan a ser peligrosas hasta para los adultos. Vale. Ahora, la persistente falta de leyes que regulen la infancia está haciendo aumentar la criminalidad. La criminalidad aumenta ligeramente. Ignorar el problema, esto no lo aconsejo. Comprometerse a resolverlo. Entonces, debes de aprobar o aprendizaje familiar o educación obligatoria. Le damos. 5 niños han muerto en el lío. Bien. Ahora
Esto es seguro, pero solo tenemos 19 de 20. Ahora volveremos aquí. Bueno, ahora sí que podemos hacer la promesa de otorgar orden del día. Vale. Ahora ellos eligen la próxima ley. La expedición está a punto de llegar. Ahora de momento solo están bajando 10 unidades. Pero esto lo vamos a arreglar enseguida. Aquí tenemos un aviso. Los proteanos apoyan al gobierno. Relaciones devotas. Buena noticia, intendente. Los debido a las buenas... esta traducción es increíble. A las buenas relaciones con los proteanos, están ayudando voluntariamente a los profesionales de la salud a combatir enfermedad. Creen que te ayudaría a financiar un mandato. Si queremos su apoyo permanente, deberíamos conservar su aprobación. Entendido y punto. Muy bonito, sí. Un discurso precioso. Vale, ya han llegado a los exploradores. Nos vamos otra vez al mapa. Veis que aquí se ha abierto. Aquí están los materiales y la madera. Esto seguramente sea una colonia. Pero bueno, vamos primero. Aquí dice cosechar. Aquí ya sabéis que si cosecho, pierdo 10 expediciones. Que de momento, como tengo comida en la ciudad, no lo voy a usar. Y esto es coger las ballenas. Vale, 25.000 de alimentos para la casa. Y ahora nos vamos aquí. Iniciamos expedición y nos volvemos a la ciudad. Vale. Esto está terminando de investigar. Y ahora... ¿Dónde estás? Y... Vamos a ver... Aquí. Ahora nos vamos aquí. Y rompemos el hielo, aceleramos un poquito. Ya la investigación ha terminado. Vale, vamos a... Vale. Ahora estamos sin casas porque la población ha aumentado. Entonces, ahora... ¿Os acordáis que dije de dejar el hueco vacío? 1, 2, 3. Y expandimos este distrito también. 1, 2, 3. Siempre a lo azul. Y lo expandimos. Estos, si no me equivoco, son 6 y 6. Nos vamos a quedar cortos. Pero bueno, tampoco es tan grave. Nos vamos a investigar. A tierras heladas otra vez. Le damos a muelles logísticos, que nos da 20 de expediciones. Siempre proteanos. Y recolectores. Le damos a investigar. Esto va en el... Esto se construye en el distrito de logística. Le damos a investigar. Vale. Ahora, por aquí ya han terminado. A ver, no tenemos suficiente para construir un distrito de extracción. Pues seguimos rompiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le damos. Aceleramos un poquito. Vale, nos faltan 4. Esto lo vamos a arreglar enseguida. Aquí está la contrafacción. Estos solo tienen una cosa buena, que es lo único que uso en el juego. Lo demás, yo de vosotros pasaba de ellos, pero vamos. Mucho no. Lo siguiente. Cerramos. Y ya tenemos aquí. Si queréis podéis mirar la información. Entiendo. Entonces me voy aquí a legionarios. Y tengo un punto de utopía. Este. Base de despliegue. Unas instalaciones que sirven como centro de ayuda para anclar nuevos territorios y crear un suelo sólido sobre el que poder construir. Efectos de área. Puede construir en cualquier parcela
en cualquier parcela y el hielo de todas las parcelas cercanas se rompen inmediatamente. Aumenta el nivel de temperatura en los distritos colindantes. Aumenta el alojamiento en los distritos colindantes. Aumenta la capacidad de reserva de todos los centros de reserva cercanos. Habilidad aislamiento de emergencia en distritos colindantes. Gasta prefabricados para aumentar temporalmente el nivel de temperatura. 100, cuesta 100 prefabricados, 80 bonos de calor y 100 curritos. Bueno, lo desbloqueamos. Y a esto, 3/4 de lo mismo con los proteanos. Estos quieren que hagas una misión, rechaza. Pasando olímpicamente. Vale. Pues esto está aquí. Facciones. Y aquí tenemos el despliegue. Nos faltan 3 bonos de calor. Vale. Vamos a solucionar este problema. Bueno, dice estación fría. Si pincháis aquí, esto es distribuir el calor. Le damos a distribuir el calor y lo que hace es que distribuye el calor en todo el área del juego. Absolutamente todo el área. Vale, aquí está lo que os dije en el capítulo anterior. Puesto con balizas y construir. La gente necesitada está esperando que construya el puesto remoto. Sin él será difícil llegar a la ciudad. Disminuir confianza aumentará la tensión de forma hasta que construyes el puesto remoto. Entiendo. Bueno, señores, hasta aquí llega el segundo capítulo. Pronto os pondré un tercer capítulo. Ya sabéis, arriba el pulgar, suscribíos y mandarle el enlace a todo el que creáis que lo deba de tener. Un saludito y hasta la próxima. Chao, chao.